Hola trotros, bienvenidos a los tres pies del gato. Soy Sonia y hoy os traigo la segunda parte del Google Earth. Ahora quiero enseñaros las cosas más desconcertantes, enigmáticas, curiosas que he encontrado en el Google Earth. Yo no tengo ni idea de lo que es. Y es que es tan extraño que os va a desconcertar un montón. Vamos allá. El anterior programa lo acabamos con las pirámides de China. En este caso no nos movemos de China, seguimos allí y nos vamos al desierto del Gobi, que está al norte, entre Mongolia y China. Allí encontramos unas misteriosas montañas que están incluso numeradas por el Google Earth como montaña 1, montaña 2, montaña 3, etc. Creo que hay hasta 9 montañas, aunque yo solo he conseguido encontrar 6 de ellas. Como podemos ver en la imagen, se compone de un promontorio central, como una montaña, aplanado por arriba de forma rectangular, y una especie de canal que le rodea. En este caso es rectangular, más o menos geométrico, y este canal está lleno de lo que puede ser agua. Dentro del canal podemos ver lo que son algunas ruinas, porque parecen ser edificaciones más bien antiguas. Estas ruinas también se pueden ver fuera de lo que es el perímetro del canal. Lo curioso de estas montañas es que podemos observar una serie de triángulos que están rodeándole. Esta en concreto tiene 4, cada uno a una esquina. Si nos vamos hacia la segunda montaña, vemos que esta es más redondeada, con un canal más redondeado. De hecho, en alguna parte del canal vemos como si se hubiera evaporado el agua. Se compone también de una montaña central de forma rectangular, aplanada por arriba, y una serie de construcciones en ruinas dentro de lo que es el canal. Y si nos vamos al timeline lo podemos ver mejor, con más contraste. Incluso hay algunas edificaciones como redondas. Lo curioso de esta montaña es que si nos vamos hacia la derecha encontramos una base nuevecita, incluso unas pistas de aterrizaje junto a esa base. Esta montaña también tiene esos misteriosos triángulos que se unen a ella mediante unas carreterillas. Uno de ellos está tapado por la propia base. En el tercer caso es muy parecido al segundo. También el canal es más circular, pero podemos ver que este está lleno de agua, como si alguien se ocupara en mantenerlo. Se diferencia en que no hay una base y que dentro hay muchísimas más ruinas o edificios en ruinas. Vemos la montaña de igual manera y fuera vemos lo que parecen unas extrañas líneas en zigzag, puntos, símbolos extraños sobre el terreno y por supuesto los 4 triángulos en las esquinas. Si retrocedemos al año 2006 con el timeline, podemos ver que hay una gran zona censurada. Incluso la censura se mete adrede, como si alguien lo hubiera hecho a mano, en la montaña. En el caso de la cuarta montaña nos sorprende porque está cerca de la ciudad de Egin. Probablemente la ciudad se construiría después que esta misteriosa montaña. Lo interesante es que dentro de la propia montaña parece que hay edificaciones más modernas. Y fuera del canal podemos observar esos extraños triángulos y unos extraños raspados que nos recuerdan a aquellos pájaros que vimos en Egipto y en muchas otras partes del mundo. El parecido de estos raspados a los pájaros que vimos en Egipto es totalmente increíble. La quinta montaña es algo diferente, porque en vez de estar rodeada de un canal de agua, como hemos visto, está rodeada de lo que parece ser una cadena montañosa, un macizo montañoso. La montaña de dentro es exactamente igual, aplanada por arriba. Nos sorprende, si nos vamos al timeline, unas curiosas entradas hacia el interior de la montaña. Es decir, esto nos está revelando que estas montañas son huecas y que dentro efectivamente están operando con algo. Como vemos, también hay ruinas. Lo curioso es que en este caso no hay triángulos, no está rodeado por triángulos. Por último, si nos vamos a la sexta montaña, que es la última que he encontrado, vemos que está el canal, pero no está lleno de agua. Si nos vamos al timeline, nunca nos lo muestra lleno de agua, es decir, nunca han puesto agua en este canal. La montaña es exactamente igual, pero la parte de arriba está aplanada y parece diferente, como si hubiera una especie de pista. También podemos ver una carreterilla muy clara que va desde abajo hasta lo alto de la pista.
Fuera de la montaña podemos ver una serie de ruinas y edificaciones muy claras. Dentro del perímetro del canal parece que hay estructuras más modernas. En este caso tampoco tiene triángulos externos. Lo que sí tiene es una especie de rayaduras en forma de peine que ya hemos visto en otra de las montañas y en Egipto. ¿Y qué son estas montañas? Recordemos que estamos en mitad del desierto del Gobi. ¿Quién lleva el agua a estos canales? ¿Las montañas son naturales o artificiales? ¿Qué son esos extraños triángulos que las rodean? ¿Qué clase de maquinaria puede hacer todo esto en mitad de un desierto? Por más que he buscado información en internet, no he encontrado nada acerca de estas misteriosas montañas. Pero la cosa no acaba aquí. Prácticamente al lado encontramos un gran complejo militar. Encontramos en mitad de la nada una pista de aterrizaje. Si nos acercamos vemos que está cortada y vemos como una especie de base subterránea. Al lado lo que parecen también ser unas ruinas antiguas. Además como unas cúpulas o yo no sé bien cómo describirlo. Al lado de las pistas volvemos a tener estos socavones, estos rayados en el terreno. Si nos fijamos es una línea central y un raspado a los lados. De la pista sale una carreterilla y en mitad de la carreterilla hay un edificio moderno. Lo único que sabemos de esta pista es que fue construida a partir de 2012. Por toda la zona podemos ver unos extraños complejos muy separados entre sí, con una especie de árboles y edificaciones. Estos complejos siempre están construidos cerca de lo que parecen ser antiguas ruinas y siempre tienen una especie de torre de comunicación. Si seguimos explorando la zona vamos a encontrar unas grandes pistas militares. ¿Por qué sabemos que son militares? Porque si nos acercamos vemos multitud de cazas estacionados en ella y porque en mitad del desierto no iba a haber una pista comercial. Una de estas pistas llega hasta lo que parece ser un extraño complejo subterráneo. Seguidamente encontramos una cosa muy curiosa que quiero que os quedéis con ella grabada a fuego en la mente. Es una pista o un rayado de estos que vemos con la línea central y los raspados a los lados. Por favor, quedaos con esta imagen. Como vemos, no tiene ningún sentido, es algo en ángulo en mitad de la nada. Cerca tenemos otro complejo de estos que tienen edificios y árboles. Y en el complejo hay una serie de círculos muy blancos, de tonalidad muy blanca, que no sé qué son. Y justo al lado hay un edificio que parece ser moderno, que nos recuerda a ese que vimos en Egipto. Pero quiero que os quedéis con la forma de este edificio, porque cuando vayamos a la luna vamos a ver algo y no os quiero desvelar más. Al sur de esto encontramos algo que me llamó la atención. Mirad, es como una especie de socavón de estos que estamos viendo con rayaduras, pero en su interior hay algo, como una máquina. Justo al lado de las pistas militares hay unas extrañas y desconcertantes marcas en el suelo. Como vemos, son puntos alineados a lo largo de bastantes kilómetros. Dentro de los puntos hay como cruces y rectángulos. Van en aumento, parece ser. Se extienden a lo largo de 3,5 kilómetros y están libres de impactos. Es decir, no son puntos para pruebas con armas o misiles. Si nos fijamos cerca, sí que vemos una gran marca con impactos. Justo arriba podemos ver otros símbolos grabados. Estos son más grandes y parecen como iconos del ordenador. Son un rectángulo y dentro del rectángulo hay otros extraños símbolos. Al lado vemos unos círculos que parecen ser más arcaicos y estos sí que tienen marcas de impacto. Justo al lado vemos unas extrañas estructuras circulares que parecen edificaciones. Cerca vamos a ver unos puntos extrañamente unidos por caminos. Si nos acercamos a estos puntos tan solo podemos ver una formación blanca. No sé si es una edificación, pero nos recuerda esta unión a una constelación, al menos a mí me lo recuerda. Al lado vemos 3 edificaciones rectangulares que deben ser muy altas ya que despiden mucha sombra. También encontramos en la zona una serie de pistas con formas geométricas extrañas, aspas y lo que parecen ser unas entradas al subsuelo. Son muchas, a lo mejor incluso son lugares desde donde avistar esas supuestas pruebas con armas, pero parece que se introducen en el subsuelo, es decir, debajo de esto tiene que haber un complejo militar. Cerca vemos 4 puntos aislados en forma de rectángulo muy extraños. Encontramos otra vez estas raspaduras en el suelo.
Esto lo encontramos por todos los lados. Con un terreno llano sigue habiendo esas extrañas raspaduras que tienen que estar hechas a propósito. Volvemos a encontrar otro de estos complejos con edificaciones, con vegetación muy frondosa. Este parece más moderno, más cuidado. Y en uno de los jardines vemos un extraño símbolo. Yo no sé a qué se debe o qué es este símbolo. Si alguno de vosotros lo interpretáis o asociáis o reconocéis, escribidnoslo en los comentarios. Detrás de las primeras pistas militares que veíamos encontramos una extraña marca en forma de 8, un 8 absolutamente perfecto. ¿Qué hace esto en mitad de la nada? Y pegado a este 8, un extraño triángulo equilátero, ¿os acordáis del que vimos en Arizona? Y un complejo, una edificación dentro, en uno de sus laterales. Si nos vamos a unos pocos kilómetros, volvemos a ver estos 8 en el terreno, ahora más repetidos y esparcidos de manera caótica. Cerca de las primeras pistas hay un gran complejo donde deben vivir los militares, ya que hay lagos, parques, un campo de fútbol, mucho espacio, muchas casas, muchas construcciones. Bueno, pues si nos acercamos a uno de los jardines, volvemos a encontrar curiosos símbolos, como este. Este nos recuerda al símbolo del átomo, pero falta el tercer aro. En otro de los jardines encontramos unos símbolos, como unas estrellas, unos círculos y lo que a mí me parece un sol con una cara sonriente dentro. ¿Nos indica esto como si este edificio fuera relacionado con algo, con las estrellas, planetario o algo similar? En otra explanada volvemos a ver otro símbolo. Este parece como si fuera un avión o un cohete o un tipo de aeronave. Y justo al lado hay un pequeño jardín con una extraña composición. Esto al verlo me recordó a estos diagramas de distribución de átomos. Por más que he buscado, no he conseguido hallar a qué átomo pertenece este diagrama. Por todo el desierto del Gobi encontramos estas extrañas marcas en el terreno, como si fueran antiguas edificaciones. Cerca también podemos ver complejos y estos altos faros. Bueno, y por último nos queda repasar el fondo oceánico. Google Earth también nos muestra el fondo oceánico, no de una manera hiper detallada, pero sí bastante ajustada. Tanto como para descubrir cosas extrañas que se encuentran bajo las aguas. Ya sabéis que las aguas en nuestro planeta ocupan los 3/4 del mismo. Es decir, tendría que llamarse planeta agua en vez de planeta tierra, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Y cómo aparece el fondo marino en el Google Earth? Pues esto se ha conseguido a base de muchas expediciones científicas y militares, cuyos barcos van con ecorradares y mapean todo el fondo marino. Así que sin más dilación, vamos allá, a sumergirnos en aguas profundas. Lo primero que yo me encontré al empezar a rastrear el fondo marino fueron los llamados túneles de California. Si nos acercamos a ellos podemos ver que algunas zonas sí que pudieran parecer naturales, pero otras claramente tienen ángulos rectos y cruces entre los propios túneles. Esto no lo hace la naturaleza. De hecho, parte de este área está censurada. Veis que solo se puede ver una pequeña ranura entre dos grandes censuras. En 1985, en la revista Search, un alto rango de la Marina, sin revelar su nombre, contó que había una enorme red de túneles bajo las costas de California. Dijo que los submarinos militares habían estudiado algunos de estos túneles y que son solo accesibles fuera de la plataforma continental. Estos submarinos habían seguido por estos túneles adentrándose en tierra varios cientos de millas. La razón de qué hacen ahí estos túneles y qué función cumplen es un misterio. Y si esto es algo natural, que baje Dios y lo vea. En muchas partes del fondo oceánico encontramos unas extrañas rayas muy rectas que muchas veces hacen ángulos rectos entre sí. Lo podemos ver en la parte del fondo oceánico a la que queramos ir, de cualquier océano. Incluso vemos una especie de sombras, de estructuras, como si hubiera habido algo ahí encima. Como os digo, lo podemos ver en cualquier lado. Pero vámonos a un sitio muy curioso, cerca de la isla de Saipán. Allí encontramos lo que parecen ser unas extrañas pistas. Sí, como pistas de aterrizaje, como las que acabamos de ver por el desierto del Gobi. ¿No os suenan? A mí me resultan muy parecidas. Al menos son marcas
que se cruzan de manera extraña y de manera muy geométrica. Si nos acercamos a ellas, vemos algo que espero que hayáis retenido en vuestra mente. Esa marca, con esa línea en medio y esas raspaduras a los lados. Yo a esto lo llamo marca de tanque, porque me recuerdan a la que dejan los tanques. ¿No os recuerdan estas pistas a estas que vimos en el Área 52? Con unas formas también muy extrañas. ¿Y no os recuerdan estas marcas de tanque a esto que os estoy mostrando, que os dije que retuvierais en la cabeza? Es que es completamente igual. Igual. Lo que quiera que esté haciendo esto en tierra, lo estuvo haciendo en el fondo marino. Cerca de esta posición de Saipan encontramos unas líneas paralelas. Si nos acercamos, a mí me da la sensación como si fueran tuberías. Estas líneas o tuberías atraviesan incluso promontorios en completa rectitud y en completo paralelismo. Si nos sumergimos al fondo de estas líneas, encontramos lo que parece que ven vuestros ojos. Sí, una pirámide. Si vemos los promontorios de la zona, son redondeados, pero es que este es de paredes lisas y acabadas en pico, como si fuera lo alto de una pirámide, como si estuviera enterrada allí. Desde cualquier ángulo que la veamos, vamos a ver lados completamente lisos. Además es una pirámide de 3 caras. Esto nos recuerda a la que vimos en el área militar, también en el área 52, una pirámide de 3 caras. Cualquier promontorio de la zona es redondeado, salvo este. No muy lejos de allí vamos a encontrar estas extrañas líneas de tanque que incluso atraviesan desniveles muy grandes, manteniendo esa rectitud en su trayecto. Estas líneas están por todo el océano y son estas marcas de tanque. Algo parecido encontramos saliendo de Micronesia. Si nos acercamos, a mí me ha dado la sensación de que son tuberías. 3 en concreto, 3 paralelas. Si seguimos este camino, discurren en total paralelismo, atravesando montañas, montículos, etc., a lo largo de una serie muy grande de kilómetros. No muy lejos también encontramos una extraña forma, como si estuviera entrelazada o como una forma de caracola, o no sé bien cómo describirlo, pero desde luego es muy peculiar. Justo al lado encontramos también unos promontorios con formas un poco peculiares también. Si ya nos vamos al otro lado de Japón, encontramos un extraño patrón de montículos en el fondo marino. Si nos sumergimos, vemos que son montículos perfectamente alineados. Esto tiene que estar hecho por algún tipo de maquinaria. Esto es absolutamente imposible que sea natural. Absolutamente imposible. Y si alguien me lo puede explicar, que lo haga, por favor, que lo haga. Retomando estas extrañas líneas de tanque, vamos a ver algo también que nos recuerda a aquella que veíamos en el desierto del Gobi, este ángulo. Pero es que justo al lado vemos, hay que esforzarse un poquito para verlo, unas líneas, unas sutiles líneas rectas, en ángulos rectos, como si hubiera habido allí algún asentamiento, antiguo asentamiento. ¿Qué hubo allí? Ahora nos vamos a ir a la isla de Guam. Si empezamos a explorar el fondo marino que hay cerca de esta isla, encontramos algo muy extraño. Una especie de cuadrículas que están extendidas por una zona muy grande. No tengo explicación alguna para lo que es esto. El caso es que si nos sumergimos en las aguas, esto cada vez nos parece más extraño. El terreno del lado es llano. ¿Qué es esto? También hay un área, es una estructura circular. Y en mitad de esas cuadrículas vemos unos cuadrados más grandes, como unas cuadrículas más grandes. Y si nos acercamos, vemos como si fueran o hubieran sido antiguas edificaciones ya enterradas por el paso de los millones de años, me atrevería a decir. Esto está también en otra zona, pero estas son más extrañas porque tienen como una especie de puntitos dentro. ¿Qué es esto? ¿Sabéis lo que pasa? Que esto yo lo he visto en otro sitio. Nos vamos a Egipto, porque os voy a enseñar algo que me recordó muchísimo. Mirad, esto creo que son campos de cultivo, juraría, vaya, y con extraños puntitos dentro.
Cerca de estos cultivos quiero revisar con vosotros otras extrañas líneas de tanque. Recordemos que estamos en Egipto. Mirad esto, por favor, miradlo. Son exactamente las mismas marcas que estamos viendo en el fondo marino, y esto en el desierto de Egipto. Una línea central y raspaduras a los lados. Estos son 6 o 7 líneas aisladas en mitad del desierto, con una serie de líneas y de surcos que lo rodean, que nos recuerda a su vez a lo que vimos en el desierto del Gobi. Está todo relacionado. ¿Qué es esto? Porque a la vista está que no es natural. Si viajamos al fondo marino del mismo Polo Norte, seguimos encontrando estas marcas de tanque en ángulo, en ángulos muy rectos, como vemos aquí. Incluso si nos sumergimos cerca de este área, vamos a encontrar lo que son unas extrañas formas en telas de araña, o no sabría cómo describirlo bien. Son líneas geométricas cortadas entre sí. ¿Qué es esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Por qué y para qué? Lo más extraño es que cerca de esta zona, si nos sumergimos, encontramos esto, un gigantesco monolito. ¿No os recuerda a los obeliscos de Egipto? Está todo el terreno llano. Solo hay unos pequeños promontorios cerca. Y de repente, esto se alza cientos de metros. Incluso me atrevería a decir que puede llegar a 1 kilómetro de alto. Debajo del fondo marino no podemos medir con la regla del Google Earth, así que esto lo hago a ojo. Y sin alejarnos demasiado, vamos a encontrar otra curiosa pirámide. Sí, otra pirámide que parece semienterrada también. Esta parece que tiene un lado como si estuviera roto. A lo mejor es una pareidolia, pero sus lados son muy rectos comparado con lo que hay alrededor, con los promontorios que le rodean, y acaba en un pico muy recto. Esta pirámide sí que tendría 4 lados. La podemos ver desde cualquiera de ellos. A mí me parece como si estuviera enterrada. Si volvemos a las costas de California, cerca de los túneles, encontramos un patrón de rayas muy extraño, sin venir a cuento, en la costa, y no sé deciros más. Y al lado hay lo que yo he llamado una regla, porque me parece como si fuera una regla de medir. Es como un rectángulo con puntitos en el interior, y estos puntos son equidistantes, están a la misma distancia unos de otros. Es algo sumamente extraño. Además, cerca hay un extraño promontorio, como si fuera un volcán o un cráter o yo no sé, pero tiene en el centro una cúpula. ¿Qué es esto? Esto es raro. ¿Por qué está al lado de esas marcas rectangulares? Para todo lo que hemos visto aquí en el fondo marino y en tierra, y mucho de lo que hemos visto en tierra, no tengo explicación, pero sé que todo ello está relacionado. Bueno, y con esto acabamos el recorrido por el fondo marino y por el Google Earth. Sé que no sois los mismos que los que empezasteis a ver este programa. Por lo menos quiero haber conseguido que vuestra cabeza fluya de preguntas, explote, se agilice, acción. Como veis, desconocemos por completo nuestro propio planeta. Y la realidad es que no sabemos absolutamente nada de su historia. Todas esas marcas que vemos en el fondo marino, en tierra, podían pertenecer a antiguas civilizaciones, civilizaciones ya extintas, de otras humanidades incluso. O bien podrían ser marcas dejadas por tecnología avanzada actual, tecnología militar, por supuesto. ¿Quién sabe? En fin. Espero haberos sorprendido, espero que os haya gustado un montón este programa. Recordad que tenemos por ver la Luna y Marte. Que si ya nos ha explotado la cabeza con la Tierra, veréis. Han sido muchas horas de trabajo las que he invertido para localizar todos estos puntos, para hacer este videoprograma, y lo quería compartir con vosotros, es que era mi mayor ilusión. Esto se tiene que conocer, la gente tiene que conocer este tipo de cosas. Ya sabéis que nos quieren idiotas, no les demos el gusto. Bueno, pues nada, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besos a todos! Eso era un ruido extraño.